estamos estableciendo una comunicación desde la Ciudad de México, donde está Simón Avellaneda, que tratan justamente de promover cine y video de manera independiente. Presentará la muestra cinematográfica con gran cantidad de cortometrajes polémicos nacionales e internacionales. Todo se encuentra listo para que se lleve a cabo la muestra independiente de cine y video con sede aquí en la ciudad de Morelia. La muestra independiente surge en 1999, en una etapa en que no existían ya foros de difusión. Había habido algunos intentos y no pasaban de la segunda y la tercera sede. Y bueno, pues en un acto aventurado, descabellado diría yo, empezamos a exhibir material y primero de la gente de la localidad, sobre todo de realizadores indígenas. Y poco a poco, conforme fuimos creciendo, empezamos a tener contacto con cineastas y con videoastas nacionales, ¿no? Importantes y además de calidad. A la fecha han pasado ya muchísimos años. Nos ha costado muchísimo mantener el proyecto porque no contamos con dinero. La muestra se hace con la buena generosidad de muchas empresas, con las aportaciones pequeñas, ¿no?, de muchas empresas. Pero también con mucho corazón. Por séptima ocasión consecutiva se realizará en Morelia la muestra independiente de cine y video. Traemos 9 largometrajes, 3 de ellos de Francia, 5 mexicanos. Contará dentro de la programación con material nacional, estatal y extranjero. Más cerca de ti, Noticieros Televisa. La noche de anoche, la presentación de un video controvertido. Un video al que pues su autor, su productor, qué problemas pudo tener para poderlo grabar. Se trata de Pasamontañas. Cuando usted escucha la palabra ya se imagina de qué se trata. La muestra es un espacio plural, libre, democrático, que está abierto a exhibir todos aquellos materiales que no tienen cabida en las salas cinematográficas comerciales o incluso en otros mismos festivales o muestras. La muestra independiente ha buscado abrirle el espacio a toda la gente que quiere exhibir y que además siente la necesidad. Bueno, hablando de cine, de buen cine, pero independiente, resulta que Apocalipso está preparando lo que será la 8ª muestra de cine independiente aquí en Morelia. Destacan el estreno a nivel Latinoamérica de Próxima, largometraje del cineasta español Carlos Atanes, la conferencia de Alejandra Islas, así como la exhibición de su documental Los Demonios del Edén. Para la clausura está programada la exhibición del documental Fraude, México 2006, del cineasta mexicano Luis Mandoki, así como el cierre musical a cargo de la banda tapatía Eva Lumbre. Para nosotros es muy importante que se nos abran foros y tocamos más bien fuera de Guadalajara que en Guadalajara. Entonces, cuando conocimos a Simón y lo contactamos, dijimos, vamos con todo gusto, porque obviamente son foros raros para un grupo de rock. Y también ver el trabajo como de Mandoki, quiere decir, con todos los años que tiene esta muestra, que obviamente ya tiene un super espacio ganado. Entonces para nosotros es súper importante y hasta para nuestro currículum, ¿no? Entonces todos los espacios que se abren siempre son interesantes y este que es un espacio independiente, como en su nombre lo lleva, es también nuestro espíritu. Nosotros somos un grupo independiente.
Vine ayer apenas y hoy, y entonces creo que hace falta un poco de difusión porque no ha habido mucha gente, y entonces eso pues a mí ayer que vi me entristeció un poco. He visto cómo el director de esta muestra pues ha puesto bastante empeño, sin embargo por parte de las autoridades sí hace falta más soporte. Cuando vemos que cada vez más puertas se cierran por lados institucionales, vemos que estos son unos espacios que realmente valen la pena para todos los nuevos talentos. El festival generalmente tiene apoyos gubernamentales y de todo tipo. Esto es un esfuerzo meramente independiente y eso es muy meritorio, y ojalá que alguien voltee a ver esto porque es un esfuerzo importante. La muestra no ofrece glamour, no ofrece alfombra roja, no ofrece premios, se ha mantenido sin apoyos, a pesar de haber demostrado que es un proyecto viable, que es un proyecto que con los años ha traído ya gente internacional, programación mucho más fina de cuando empezó, con más calidad y con mucha diversidad, ¿no? Así es, amigos de Déjate Ver, una vez más los saludo con todo el gusto del mundo, un servidor Félix Elorriaga. Llegamos a la sección de Cinema, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hacer un paréntesis dentro de lo que es el cine comercial y la cartelera comercial para invitarlos a un evento que de verdad vale la pena, un evento en el cual se involucran muchos cineastas y muchos videoastas, tanto nacionales como internacionales, para hacer esta muestra de cine independiente que vale mucho la pena. Lo más interesante de la muestra es que hemos generado públicos diferentes, ¿no? Y hay gente que nada más va a ver los cortos, hay gente que va a ver nada más los documentales, hay gente que llega desde el principio que empieza la programación hasta el final y no se mueve de ahí. Nos hemos dado cuenta que la muestra está sirviendo para algo, tiene una función social, tiene una función educativa. Creemos demasiado en que podemos cambiar la cultura de nuestro país usando las herramientas como el cine y como el video. Y además algo bien importante, ¿no? Si un país no tiene cultura, no tiene identidad.